Ya, chiquillos. Entonces vamos con lo que corresponde a la presentación del plan de trabajo del día de hoy. Ya, chiquillos. Lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? Dice la clase de biología semana 10, que es esta semana, corresponde a qué evidencias evolutivas nos entrega la comparación de especies. La actividad. Los estudiantes en conjunto con el docente revisan el contenido sobre anatomía comparada entre distintas especies como evidencia de la evolución, la cual se encuentra en la página 30 y 31 del texto de biología. Posteriormente, en conjunto con el docente, resuelve las actividades planteadas en las páginas 30 y 31, 30 y 31 sobre la evolución anatómica. Entonces, los materiales para esta clase, dice, son su texto del estudiante, cuadernos, lápices de colores. Y al igual que en todas las clases, chiquillos, dice, nota, todos los contenidos trabajados en las clases deben ser anotados en sus cuadernos con el fin de evidenciar el trabajo que se realiza en cada clase y preparar el contenido para la próxima evaluación. ¿Ya? Por lo cual, ustedes no deben enviarme nada a mi correo, pero sí deben anotar todo en su cuaderno con el fin de que tenga la materia y pueda estudiar más adelante. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas, chiquillos. ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Alguien habló en el chat? A ver, parece, vamos a ver al tiro. No, no. Muy bien. Ya pequeños. Entonces, si no hay dudas, comenzamos, ¿cierto?, con la exposición de las páginas, en este caso, que vamos a trabajar. ¿Ya? La semana pasada, ¿cierto?, quedamos en lo que se refiere a las evidencias que se presentaba en lo que es la selección natural, en este caso que planteaba Darwin y Wallace. ¿Ya? Dentro de eso hablamos lo que corresponde a lo que es selección natural y selección artificial. Entonces dice, reflexionar. La teoría de selección natural involucra dos factores difíciles de predecir, pues son azarosos, la presión selectiva y la variabilidad. ¿Qué significa que sea azarosos? Significa de que en este caso no sabemos cuál de ellos se puede presentar primero, o en este caso se pueden presentar juntos, ni tampoco el tiempo que demora en este caso en generar un cambio en los seres vivos. Dice, pero también incluye un resultado más o menos predecible, que es la adaptación al ambiente. Diversos ejemplos evidencian cómo actúa la selección natural. Tenemos el ejemplo aquí de esta flor que toma la forma de una abeja, que en este caso, ¿para qué toma la forma de una abeja esta flor, chiquillos? Para las personas que leyeron este texto. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué en este caso tenemos lo que acá, ¿cierto? Esta flor. Las hembras tienen esa forma para atraer a los machos. Eso, muy bien. En este caso, esta orquídea toma esta forma para atraer abejas machos o cualquier tipo de abeja, en este caso, para que se acerque. ¿Y cuál es la función de que los insectos se acerquen a las flores, chiquillos? La polinización. La, la polinización, muy bien. ¿Ya? Muy bien. En este caso, la polinización es un proceso muy importante en donde estas flores permiten, ¿cierto?, de que al mezclarse con las abejitas puedan entregarle lo que corresponde, en este caso, su polen y puedan fecundar otras flores y generar, ¿cierto?, el proceso de crecimiento de una nueva planta. Bien. ¿Y qué ocurre en este caso con lo que son las polillas aquí, chiquillos? En el caso de la Biston betularia.
Cuando eran blancas eran como más atacadas por las aves. Cuando eran blancas, eran más atacadas por las aves. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, chiquillos? Cuéntenme, a ver. ¿Qué creen que pasó, chiquillos? ¿Por qué en este caso se presentó lo que son los o las polillas de color blanco y negro y posteriormente las polillas de color blanco fueron diezmadas o en este caso fueron desapareciendo? ¿Qué pasó acá? Porque se oscurecieron edificios y árboles. ¿Y por qué se oscurecieron edificios y árboles? Por la contaminación. Eso, entonces lo que nosotros vemos acá es una adaptación, ¿cierto? Que es lamentablemente por un cambio que generó el ser humano por contaminar el medio ambiente, ¿cierto? Estas polillas de color blanco fueron eliminadas o consumidas por los depredadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Presión selectiva o variabilidad, chiquillos? Presión selectiva y variabilidad. Exactamente. Lo que observamos acá es presión selectiva porque el medio ambiente cambió drásticamente, ¿cierto?, en un par de años. Por lo cual, ¿cierto?, al cambiar el medio ambiente, lamentablemente las polillas blancas eran más fáciles de observar por los depredadores. Por ende, en este caso, tuvieron más chance de sobrevivir las polillas de color oscuras. Así que, muy bien acá, chiquillos. Buen trabajo. ¿Dudas sobre esta página que fue lo que en este caso alcanzamos a revisar la semana pasada? ¿No? ¿No hay preguntas, chiquillos? No, profe. Ya. Entonces, si no hay preguntas, chiquillos, nos vamos a la siguiente página, en donde tenemos aquí lo que corresponde, ¿cierto?, a lo que vamos a trabajar hoy. Dice, ¿qué evidencias evolutivas nos entrega la comparación de especies? Dice, focaliza. Vamos a leer aquí en conjunto todos. ¿Ya? Esta es la página número... Ay, se me corrió todo aquí esta cosa. Estamos en la página número 30, chiquillos, ¿ya? Así que todos diríjanse a la página número 30 de lo que corresponde a su libro de biología. Y si no tienen el libro a mano, yo voy a estar proyectando aquí la página 30. Dice, vuelvo a repetir, como título importante, que en este caso es lo que se refiere a la clase de hoy, ¿qué evidencias evolutivas nos entrega la comparación de especies? Dice, muchas de las muestras de especies que Darwin recolectó las confió al ornitólogo John Gould y al paleontólogo Richard Owen, quien se dedicaba a comparar la anatomía ósea. Así Darwin comprendió que la comparación de la anatomía interna revelaba la historia de los órganos y de las especies. Dice, las imágenes representan la estructura ósea de extremidades de humano, perro, ballena y aves. 1. Y aquí van con las preguntas, chiquillos. ¿Qué similitudes puedes establecer entre ellas? ¿Ya? Entre el brazo humano, patitas del perro, lo que son, ¿cierto?, las ballenas y alas de las aves. Es la 1 y la 2 dice las extremidades de estas especies. ¿Son estructuras completamente diferentes o modificaciones de un ancestro común? ¿Qué creen ustedes? Entonces vamos a dar 5 minutos para que ustedes puedan responder la 1 y la 2 y comparamos, ¿cierto?, las respuestas que ustedes hayan escrito con las, en este caso, con las de sus compañeros a nivel de curso. Ya voy a preguntar al azar, así que en este caso todos deben participar de esta actividad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Responder la pregunta 1, que voy aquí a marcar con azul,
esta respuesta 1 y la pregunta 2, ¿cierto? Ay, me quedó mal marcado aquí. La 1 y la 2 en relación a esta imagen que nosotros vemos sobre el brazo del humano, pata del perro, aleta de ballena y ala de ave. 5 minutos, chiquillos, ¿ya? Hágalo. Es importante.
Profesor, ¿qué página? Página 30 estamos ahora, ¿ya? De hecho, aquí dice Sofía, responde las preguntas. ¿Está marcada? Sí. En este caso, las preguntas que hay que responder es la página 30, la pregunta número 1 y la pregunta número 2. ¿Ya? 2 minutitos más, chiquillos, y revisamos. Ya pequeños, nos vamos, ¿cierto? Con la pregunta número 1, dice, ¿qué similitudes puedes establecer entre ellas? Entre el brazo del humano, pata del perro, aleta de ballena y ala de un ave. Entonces, hoy día, como estamos a 13, voy a elegir a la persona número 13 en la lista que está acá. Entonces, si vamos acá y contamos, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Emilia González, ¿está por ahí, Emilia? Sí, profe, acá estoy. Señorita Emilia, cuénteme, en este caso, ¿qué similitudes usted encuentra entre el brazo humano, patita de un perrito, aleta de una ballenita y la ala de un ave? Que todos están compuestos con los mismos huesos y la misma cantidad de huesos, solo que están en diferentes grosores, largos y formas para poder servir mejor para el uso que va a hacer. Ya, en este caso, muy bien, o sea, lo que tenemos como similitudes es que tanto el humano, la pata del perro, la aleta y la ala de estas aves tienen los mismos huesos. Muy bien, pero la pregunta es, ¿los huesos son los mismos, pero tienen la misma forma o formas distintas? Señorita Emilia. Formas distintas. ¿Y estas formas distintas qué les permiten? Cuénteme, a ver, ¿qué cree usted? Diferentes funcionalidades. Ya, por ejemplo, ¿cuál es la función, en este caso, de la pata del perro, de la ballenita y del ave? La del ave sirve más para volar y planear, ya que son más delgados y más largos, haciendo que las alas sean mucho más largas y poder desplazarse más rápido, creo. Sí, La muy bien. ballena, al ser más gruesas, hace que pueda levantar más peso. Y como está debajo del agua, la presión del agua es como que es más fácil de desplazarse, y la del perro sería como se mueve más y la formación de las patas serviría más como para correr y su forma de sentar. Y las Esa. funcionalidades. Muy bien, señorita Emilia. Ya, usted lo que acaba de decir es muy cierto. Tiene los mismos huesos, pero distintas formas porque están insertos en distintos ecosistemas o en distintos medios, en donde lo que tenemos acá el ave le permite, los huesos delgados, ¿cierto? Les permite volar, estos huesos gruesos permiten mover grandes masas de agua, y estos huesos en este caso largos y delgados, pero no tan en este caso distribuidos, permite que el perrito pueda en este caso desplazarse en sus 4 patitas y alcanzar grandes velocidades. Perfecto. Muy bien, señorita Emilia. Muy bien. La felicito. Buen trabajo. Entonces, voy a hacer otra pregunta. Ah, al azar. Josefa Riquelme. ¿Está por ahí Josefa Riquelme?
Sí, profe. Señorita Josefa, cuénteme, mire, de esta imagen que nosotros estamos viendo acá, ¿cuáles son las funciones, en este caso, que son iguales en todos los seres vivos que vemos acá? Que no puedo decir como para desplazarse porque los brazos no lo ocupamos para desplazarse, pero sí para moverse. En este caso, ¿cierto? Lo que tenemos como función principal de los brazos es sostener o tomar objetos. Por ejemplo, si yo estoy escalando una montaña o subiendo la escalera, ¿los brazos me servirían para desplazarme? Sí. Sí. Ya, todo depende en este caso en la situación en la que yo esté. Pero la función principal de nuestros brazos es sostener cosas, pero no del brazo. ¿De qué estructura u órgano nos permite sostener cosas? La mano. La mano. Son las manos que en este caso nos permiten sostener cosas y hay un dedo que es fundamental para sostener cosas. ¿Cuál es ese dedo? Profe, ese dedo que dice falange, ¿o no? Sí, la zona que dice en este caso carpo, metacarpo y falanges corresponde a todos los huesos y estructuras que se encuentran en su mano. ¿Ya? Así que ojo con eso. Vuelvo a preguntar, señorita Josefa, ¿cuál es el dedo principal que a los seres humanos le permiten sostener cosas? Porque sin ese dedo difícilmente podríamos sostener cosas como lo hacemos actualmente. El pulgar, porque El, sí, dígalo, dígalo. El pulgar, ¿por qué? son como, con el índice son como las pincitas que permiten para tomar cosas. Exactamente, o sea, nuestras manos tienen un dedo oponible. ¿Qué significa oponible? Que se mueve en sentido contrario a los otros cuatro dedos y por eso este movimiento genera el poder sostener objetos con mucha precisión y generar ciertas actividades o en este caso algún tipo de tarea compleja, ¿ya? En relación a lo que en este caso tiene como función desplazamiento, para nosotros es sostener. Pero aún así tenemos, como usted lo menciona, los mismos huesos, ¿ya? Pero en distribuciones distintas, porque tenemos distintas características en el medio ambiente donde se genera y donde se adaptaron estos seres vivos, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas de la pregunta número 1, chiquillos. ¿Alguien dudas de la pregunta número 1? No, profe. No, Muy profe. bien. El meñique del pie tiene el equilibrio. El meñique, ya, el pulgar. En este caso, el meñique cumple una función al igual que los otros cuatro dedos chiquillos de sostener. Pero el dedo principal, que en este caso permite que esa función sea muy, 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 en este caso específica y muy, en este caso precisa, es el dedo pulgar. ¿Ya? Así que cuide mucho su dedo pulgar. Ojo con eso. El meñique del pie tiene el equilibrio. Exactamente, ¿ya? Y en los pies tenemos, ¿cierto?, que nuestros 5 dedos participan en gran medida en lo que es el equilibrio y el desplazamiento de los seres vivos, y el dedo meñique cumple una función bastante importante en mantener ese equilibrio. Muy bien. Nos vamos a la pregunta número 2. Dice, las extremidades de estas especies, ¿son estructuras completamente diferentes o modificaciones de un ancestro común? Entonces voy a elegir a alguien al azar, al igual que anteriormente. Entonces me voy aquí y chan, 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 chan. Dice, pero es el que más sufre porque choca con las puertas o la pata de la mesa. XD. Sí, por eso hay que cuidarse y no andar descalzos en la casa, chiquillos. Siempre con zapatitos o alguna pantufla que pueda permitir que no se golpee sus deditos. Ojo con eso. Ya. Vamos al azar aquí. Tan, 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 tan. Tenemos a Valentina Bustos. Valentina, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Señorita Valentina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted?
Muy bien. Qué bueno. Espero que esté abrigada porque hace bastante frío. Y todos, ¿ah? Abríguense, chiquillos. Dice aquí, de la 2, las estructuras de estas especies, ¿son estructuras completamente diferentes o modificaciones de un ancestro común? ¿Qué cree usted, señorita Valentina? Cuente. Yo diría que modificaciones de un ancestro en común, porque los humanos en una vida pasada fuimos animales y tal vez tenemos más relación con los perros porque caminábamos en cuatro patas que con las ballenas o las aves. ¿Sí? Ya, en ese caso, muy bien. Aunque lo único que yo en este caso le corregiría es que nosotros somos animales, ya estamos dentro de la clasificación del reino animal, así que no hemos dejado de ser animales. Lo único que en este caso nos diferencia de los otros animales es que tenemos somos civilizados y tenemos, ¿cierto?, la inteligencia para poder comunicarnos y poder comprender las emociones de los otros seres humanos. Pero los demás somos tan animales como en este caso los seres vivos que nos rodean. Y lo que usted acaba de decir de un ancestro común, es sí tenemos todos un ancestro común, es cierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos los mismos. Señorita Valentina, que tenemos igual en esta imagen. ¿Órganos? ¿Huesos? Eso, tenemos los mismos órganos, huesos. En este caso hay algunas diferencias en algunos órganos, pero en este caso tenemos los mismos órganos en todos estos seres vivos, solamente que en distintas distribuciones, formas y tamaños, dependiendo de la función que se cree. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted cree ya que estos seres vivos, al tener un ancestro común, presentaron diferencias en lo que son sus estructuras, como la forma de los huesos y el tamaño de estos seres vivos y en dónde crecen o en dónde se encuentran? ¿Por qué ocurrió eso? Porque tuvieron que sobrevivir. Por ejemplo, los perros tienen que tener fuerza en las patas, así que tienen que tener los huesos de un grosor diferente al de la ballena. Por ejemplo, el de la ballena tiene que hundirse, así que los huesos tienen que tener más peso para llegar a más profundidades. Y los huesos de la ave tienen que ser más ligeras para que se puedan equilibrar en el aire. Perfecto. O sea, en este caso, lo que observamos acá es la evolución de especies que en este sentido lograron adaptarse a un medio ambiente y poder sobrevivir. Muy bien, señorita Valentina. Usted entendió muy bien el concepto, así que también la felicito. Y muchas gracias por participar. Ya, pequeños, nos vamos, ¿cierto?, con el término en este caso que voy a anotar acá, que no sale en el libro, pero que es muy importante. ¿Ya? Ojo con esto. Nosotros hablamos en este caso de el concepto de evolución convergente o divergente, ¿ya? Lo que nosotros vemos acá, ¿saben lo que significan las palabras convergencia o divergencia? No. Ya. En este caso, divergencia es que parte un punto en común y posteriormente, ¿qué es lo que pasa acá, chiquillos? ¿Se divide? Se divide, muy bien, ¿ya? Y convergencia significa que varios puntos se unen en un mismo lugar, ¿ya? Entonces lo voy a anotar en rojo acá para que usted lo anote en su cuadernito. Es importante esto. Lo que tenemos aquí es divergencia evolutiva, divergencia, y aquí tenemos convergencia. Convergencia evolutiva y divergencia evolutiva.
Vuelvo a explicar. Divergencia es que varios, en este caso varios puntos, parten en un sitio en común y posteriormente toman direcciones y sentidos totalmente iguales o distintos, chiquillos. Distinto. Distintos, ¿cierto? Y convergencia es cuando varios puntos distintos en distintas direcciones y sentidos se unen en un punto en común. A eso se le llama convergencia. Esto también ustedes lo van a ver en matemática en algún momento. Así que es bueno que lo sepan. Bien. La pregunta de cajón aquí. En este caso, lo que estamos observando sobre un brazo humano, patas de perro, aleta de ballena y alas de ave. Lo que observo aquí es divergencia evolutiva o convergencia evolutiva. ¿Qué creen? Divergencia evolutiva. Ya, en este caso, su compañero dígame por qué y después su compañera que respondió también me diga por qué. Porque partieron de un mismo punto. Ya, partieron de un mismo punto y su compañera aquí iba a comentar. Que partieron del mismo punto y para adaptarse, como nombrábamos anteriormente, a la adaptación de ecosistema y donde dicen, se fueron dividiendo. Exactamente, lo que nosotros vemos acá, chiquillos, es divergencia evolutiva. ¿Por qué? Porque todos estos tienen un centro común, pero como estos seres vivos se adaptaron y se colocaron en ecosistemas iguales o distintos, ¿qué creen ustedes? Distinto. Distintos. Y al tener ecosistemas totalmente distintos, tuvieron alimentos distintos y tuvieron en este caso prioridades y características distintas que permitieron, ¿cierto?, la formación de que a pesar de que tuviesen los mismos huesos, pudieran adaptarse al medio ambiente y poder cumplir una función similar. Que en este caso, la función similar para todos, ¿cuál es? Alimentarse. No, perdió. ¿Cuál es la función? No. ¿Cuál es la función similar de todos estos órganos que se ven en esta imagen? Desplazarse. Eso, la función similar es desplazarse, porque no se desplazan de la misma manera, pero es similar a la funcionalidad que tienen todos, que es desplazarse, moverse de un lugar a otro. Muy bien, ¿ya? ¿Clarito esto de la divergencia y convergencia evolutiva, chiquillos? Sí, pero ¿Alguien no tiene dudas? Es el momento que si tiene dudas lo puede preguntar ahora. Ya, perfecto. Nos vamos, ¿cierto?, a lo que corresponde a la siguiente parte de la página, donde dice reflexionar. ¿Alguien podría leer este párrafo, chiquillos? Yo, profe. Muy bien. Muchas gracias por su ofrecimiento. Lo escuchamos. La anatomía comparada realiza estudio comparativo de los órganos y otras estructuras de distintas especies, entregando evidencia de su evolución. De esta forma, algunas estructuras se han clasificado según sus orígenes evolutivos en estructuras homo- homo- homólogas, homoplásticas y vestigiales. 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 Eso, muy bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, chiquillos, lo que acaba de leer su compañero es que nosotros podemos clasificar órganos de acuerdo a las características que estos tienen, en donde si cumplen la misma función, cumplen o tienen las mismas estructuras, o si son órganos que en este caso ya no se van a utilizar más por parte de los seres vivos. Entonces, vamos con la primera anatomía comparada en la comparación de órganos. Estructuras homoplásticas, ¿ya?
homoplásticas. Aquí. Dice, corresponden a una similitud entre diferentes organismos. A ver, cuando yo hablo de diferentes organismos, en este sentido hablo de que estos organismos provienen de un ancestro común o un ancestro distinto, si son diferentes organismos. ¿Qué creen, chiquillos? ¿Estos diferentes organismos y las estructuras homoplásticas tienen un ancestro común o son ancestros totalmente distintos? ¿Distintos? Ay, disculpen que me atraganté con mi saliva. Una señorita iba a hablar, creo. ¿Son distintos? Son distintos, muy bien. En este caso, como dice acá, organismos que heredaron dicha semejanza de un ancestro común. Dice, normalmente son reconocidas por incongruencias en el patrón de distribución de caracteres, en el caso de las alas de las aves y de los insectos. A ver, cuando yo hablo de estructuras homoplásticas, en lo que yo tengo acá, por ejemplo, tengo aquí en este caso el ala de un insecto versus el ala de un ave, ¿sí? Entonces, estas estructuras homoplásticas, ¿por qué son homoplásticas? Primero, cumplen la misma función, ¿es real o falso? Real, ¿Por qué es real, señor Raúl? Cuenta. porque las dos cumplen la función de desplazarse Ya, pero desplazarse ¿dónde? en el aire. En el aire, les permite volar, ¿ya? La pregunta es, ¿un insecto y un ave tienen un ancestro común igual o distinto? ¿Igual? Distinto, ¿Distinto? Ya, la persona que me dijo igual, ¿por qué cree que es igual? Cuenta. No sabría decirle. No sabría, ¿ya? Muy bien, no hay problema. Y las personas que dijeron distinto, cuenten. porque ahí donde dice estructura homoplástica cuenta que tienen similitudes, pero que no vienen de un ancestro en común. Ya. Eso lo dice el texto, pero usted, ¿cómo lo puede evidenciar con lo que hemos aprendido hasta el momento? ¿Cómo yo puedo decirle, profesor, por esta razón tienen ancestros totalmente distintos? ¿A alguien se le ocurre algo? Quizá el hecho de que uno está compuesto por huesos cuando el otro está compuesto por tejidos diferentes. Muy bien, señorita. Ahí yo tengo la evidencia de que poseen ancestros comunes totalmente distintos, porque en este caso el ave tiene huesos y en este caso el insecto tiene un exoesqueleto, ya no tiene huesos, sino tiene una estructura endurecida de queratina, ya, y de en este caso resina y otras proteínas que tomaron la forma, como usted ve, de un ala. En cambio aquí el hueso con plumas es totalmente distinto estructuralmente a lo que es la ala de un insecto, por lo cual no tienen un ancestro en común, pero que al final cumplen una función igual o similar. ¿Qué creen ustedes? ¿Similar? Igual. En este caso, la palabra adecuada para generarse a estructuras homoplásticas es una función, en este sentido, igual, que permite volar, ¿ya? Desplazarse en el aire, volar. ¿Lo hacen de la misma manera? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Sí? Ya. Lamentablemente no, son maneras totalmente distintas en el desplazamiento de las alas de un insecto versus
el desplazamiento que genera las aves, pero sí cumple la misma función que es volar, ¿ya? No así como hay ciertos mamíferos, reptiles que no vuelan, sino que lo que hacen, chiquillos, ¿Planean? planean, y eso es similar a volar, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es eso, estructuras homoplásticas en donde tengo organismos de ancestros totalmente distintos, pero que cumplen la misma función. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Nos vamos a la segunda, que en este caso son estructuras homólogas. Son aquellas heredadas por un ancestro común, en que la posterior adaptación a distintos ambientes puede provocar diferencias entre ellas. Entonces, lo que tenemos aquí son estructuras homoplásticas o estructuras homólogas. Homólogas. Lo que tenemos en esta imagen son estructuras homólogas, chiquillos. Tenemos estructuras homólogas con una evolución convergente o divergente. 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 ¿Por qué? Porque en este caso, a pesar de que tienen los mismos huesos, cumplen funciones totalmente distintas en medios ambientes totalmente distintos. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas, chiquillos, de estructuras homoplásticas y estructuras homólogas. La Sofía está hablando por el chat y dice, espérame, tienen algo, sino cómo explica sus mandíbulas. Dice Google que tiene cartílago de esqueleto. Cartílago de esqueleto, ¿se refiere a los insectos? Los tiburones. Ah, los tiburones, sí. En este caso, los tiburones tienen una mezcla de cartílago, pero tienen una parte ósea. ¿Saben cuál es la parte ósea del tiburón? Y cuando me refiero ósea es que es hueso, literalmente. Su mandíbula. Eso, la mandíbula, sí. Wow. Eso en este caso es la parte ósea del tiburón. Y eso es lo que se encuentra como fósil. Es la mandíbula y sus dientes. Ahí está. Muy bien a su compañero o compañera que colocó eso. También es un ejemplo. Bien, si no hay dudas acá, voy con la siguiente pregunta. ¿En dónde se observa una convergencia evolutiva? ¿En estructuras homólogas o estructuras homoplásticas? Homoplástica. ¿Por qué? Porque dicen que parten de un ancestro diferente y al final son iguales. Eso, entonces lo que nosotros vemos acá es una evolución o convergencia evolutiva. Aquí. Que vemos que es convergencia evolutiva porque a pesar de que son organismos totalmente distintos, de ancestro totalmente, que no tienen nada en relación a ellos, cumplen la misma función. ¿Ya? Very good. Y nos vamos, ¿cierto?, a lo que son estructuras vestigiales. ¿Ya? ¿Alguien se ofrece a leer estructuras vestigiales, chiquillos? Yo, profe. Ya, señor Raúl. Lea los dos párrafos, por favor. Lentito, ¿eh? Nadie lo apura para que se pueda entender. Comience nomás. Estructuras vestigiales. Estructuras u órganos cuya función se ha perdido son una prueba de la evolución de las especies. Por ejemplo, en las ballenas y en las boas existen huesos similares
a las patas de las salamandras, que se han mantenido de sus antepasados terrestres. Sin embargo, estos huesos no tienen función en las especies actuales. En el cuerpo humano, numerosas estructuras se consideran vestigiales, dentro de las cuales se encuentran los terceros morales, más conocidos como las muelas del juicio y el apéndice cecal, aunque también se plantea que este último podría tener una función inmune. Muy bien, ¿ya? Entonces, lo que en este caso nos plantea esta página es que hay huesos o órganos que son vestigiales, que en algún momento cumplieron una función, pero al dejar de utilizar ese órgano por miles y millones de años, en este caso ese órgano empezó a desaparecer, ¿ya? En este caso lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, esta es la forma de lo que es una serpiente, una boa constrictora, y lo que tenemos acá como este huesito, chiquillos, ¿a qué correspondía anteriormente? ¿Era una pata? Era una pata, muy bien, ya que en este caso queda ese hueso todavía ahí como vestigial. En algún momento, hace millones de años, se plantea de que las serpientes en realidad se parecían mucho a una Salamandra. salamandra o un reptil con 4 extremidades, ¿ya? Perfecto. Lo mismo ocurre con, en este caso, con las ballenas que tenemos aquí, ¿cierto? En la parte final se encuentra este pequeño huesito que también simula que en este caso esta ballena hace millones de años atrás tenía extremidades también inferiores. Pero que ahora, como ustedes ven, la ballena no utiliza esta extremidad inferior, sino que utiliza para desplazarse Las aletas Las aletas y la cola. principales. eso, las aletas, lo que tenemos acá. ¡No! Está fallando mi PPT. Ah. Ya, lo que en este caso presenta como aletas principales y posteriormente su cola, ¿ya? Entonces ya no necesita en este caso extremidades inferiores para poder desplazarse, sino las cambió por otras. Y en este caso, el ser humano también tiene órganos vestigiales. En este caso, los que nombró acá. ¿Cuáles son esos órganos, chiquillos? La apéndice. El apéndice, muy bien. Que en este caso el La muela del apéndice juicio. y las muelas del juicio. Que las muelas del juicio en este caso usted ya no las necesita actualmente porque en este caso su mandíbula creció o disminuyó su tamaño. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Disminuyó. Disminuyó el tamaño, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso los alimentos que consumimos ya no son tan duros, no son en este caso crudos, ni tampoco son resistentes a lo que es, en este caso, el proceso de molido que tienen nuestros dientes. Por lo cual ya no necesito gran cantidad de muelas para poder triturar estos alimentos. Entonces tenemos 3 tipos de estructuras, ¿ya? Estructuras homoplásticas, homólogas y vestigiales. ¿Alguien tiene dudas de las vestigiales, chiquillos? Entonces las vestigiales son cosas o son órganos o huesos que tenían antes los animales que como ya no eran tan útiles o de mucha utilidad fueron desapareciendo. Exactamente. Literal, lo que ya. usted acaba de decir es muy cierto. Por ejemplo, se atribuye de que el ser humano ya va, en millones de años más, va a desaparecer un dedo de la mano. ¿Cuál dedo de la mano ustedes creen que va a desaparecer? Chan, chan. Ese dedo en este caso es el dedo anular, chiquillos, que se ocupa bastante poco en la relación de la actividad de los dedos que uno genera
en su diario vivir. A menos que usted sea músico, ahí usted ocupa todos sus deditos. Pero gran parte de la población no es músico, por lo cual es uno de los dedos que utiliza o tiene menos actividad actualmente. Y se prevé de que en millones de años más ese dedo va a empezar a desaparecer. Un dedo que podría desaparecer sería el dedo chico del pie. En este caso, ese dedo, como dijo una de sus compañeras, también participa en el proceso de equilibrio. Y usted, en este caso, todos los días camina y todos los días ocupa los 5 dedos de sus piecitos para generar el proceso de, ¿cierto?, poder sostenerse en el piso y generar el equilibrio adecuado para no caerse. Así que ahí difícilmente los dedos desaparezcan. Ahora todo depende de cómo usted los cuide, ¿ya? Por eso no hay que utilizar zapatos apretados, ni en este caso generar golpes muy fuertes los deditos, porque en este caso los dedos pueden deformarse. Así que ojo con eso. Ya, nos vamos, ¿cierto?, a la siguiente parte en donde habla de embriología comparada. Dice, cuando hablamos de embriología, chiquillos, hablamos de cuando todos los seres vivos, en este caso los animales, están en un periodo de formación. Cuando en este caso hablamos de un periodo de formación, es cuando crecen, dependiendo si es un mamífero, un pez, un ave, un reptil. Por ejemplo, los mamíferos, ¿dónde crece el embrión, chiquillos? En el útero de la madre. Exactamente, crece en el útero de la madre, ¿ya? En caso de los reptiles, peces, aves, anfibios, ¿dónde crece el embrión? En huevos. En huevos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos acá, como ustedes ven, tenemos embriología comparada. Dice, ¿cómo la anatomía comparada estudiaba las estructuras de organismos adultos de diferentes especies? Surgió el interés por conocer cómo se formaban dichas estructuras durante la ontogenia, desarrollo de los individuos. Eso es lo que significa ontogenia. Así nació la embriología comparada, siendo uno de los fundadores Carl Ernst von Baer. Este von Baer, ¿cierto?, es un apellido holandés. Muy bien. ¿Quién formuló a lo que se le conoce como leyes de la embriología de Baer? ¿Cuáles son esas leyes? Dice, los caracteres generales del grupo a que pertenece un embrión aparecen en su desarrollo antes que los caracteres específicos. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que el embrión de un ave, de un anfibio, de un pez, de un humano y de un reptil son iguales o distintos en los primeros días de formación. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dijo, profe? Ay, dije algo tan largo que me lo va a hacer repetir. Perdón, es que lo escuché cortado. Ya, no se preocupe. La pregunta es, ¿el embrión de un humano, de un ave, de un reptil, de un anfibio y de un pez en los primeros días de formación son iguales o distintos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que serían iguales, pero luego se irían formando a la característica de su especie por formado de padres. Exactamente, por eso se llama embriología comparada, porque todos los embriones de los animales en sus primeros días de formación son igualitos. ¿Ya? Muy bien, dice, las relaciones estructurales específicas se forman después de las genéricas, muy bien, y el embrión de una forma animal nunca se asemeja al adulto de otra forma animal, sino a su embrión. Significa que los embriones en este caso son iguales en sus primeros días de formación, pero posteriormente, como usted lo dice, toman la forma de sus padres y, por ejemplo, si yo me parezco, en este caso, o sea, mi embrión se parece al de un reptil. El ser humano, cuando es embrión, ¿tiene cola? Sí. Sí, exactamente. Y aquí lo vemos en la imagen, ¿ve? Este es el embrión de un ser humano. ¿Y qué es lo que tiene aquí, mire?
Una cola. Una cola. Pero posteriormente esa cola, a medida de que va aumentando el desarrollo, esa cola va. Se va convirtiendo en una columna. No, porque la columna ya está formada. Está aquí. Pero esta cola, a medida de que pasan las semanas de formación, ¿esta cola se mantiene o va desapareciendo? Va desapareciendo. Va desaparece. desapareciendo, se va achicando. Y de hecho hay gente que ha nacido con esa cola. Sí, exactamente, muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros observamos en la embriología humana. Usted puede buscar imágenes sobre esto, ¿ah? Y se va a sorprender porque es algo bastante entretenido para las personas que le interesa la biología. ¿Ya? Busque esto en internet y lo va a pasar muy bien. Eso. Profesor, pero esa cola sería la cola del espermatozoide. No, es ¿No? la cola de los seres vivos, de los animales. No del espermatozoide. No es que el espermatozoide haya dejado su colita, no. Eso es otra estructura de la fecundación que lo vamos a ver en segundo medio. Si es que, bueno, si es que logran pasar biología y física y química, todo eso. Clink, dejar de compartir. Ya, chiquillos, entonces le vamos con las páginas, estudien, ya revisen el contenido que es muy, muy importante, ¿sí? Y XD, con lo que aquí su compañero, muy bien, y ha sido un agrado tener clases con ustedes. Así que cuídense mucho, chiquillos, nos vemos en el próximo jueves. Nos vemos, chao, chao. Chao, profe, tenga un buen día. Chao, profe, cuídese, que Chao, esté profe. bien. Nos vemos, Chao, profe. nos vemos, chao, chao.